Un tema muy importante para el Valle de México, la crisis del agua, la escasez del agua. Hoy el gobierno federal dice que tiene un proyecto importante, que hay agua y que no le faltará al Valle de México. Vamos a platicar a fondo de esto con Antonio Gutiérrez Marcos. Él es cofundador de Ciudad Posible. Antonio, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Con mucho gusto, Abel, a tus órdenes. Gracias, Antonio. Bueno, el gobierno federal dice que en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en esta cuenca hidrológica, me corriges si es correcta la denominación, pues que hay suficiente agua para que no le falte al Valle de México, que incluso ya tienen un proyecto para poder trasladarla y que no le falte agua a los habitantes de la zona metropolitana más importante. Primero, bueno, confirmar, esta cuenca realmente tiene agua suficiente, existe. ¿Esta información que se da es correcta, Antonio? Mira, a final de cuentas es el mismo acuífero metropolitano. Hace años se dividieron los nombres de los diferentes acuíferos. En este caso ahora pertenece al acuífero Cuautitlán-Pachuca, es la parte del Mezquital, donde se encuentra. Efectivamente, pues al igual que estamos en el acuífero metropolitano, a pesar de estar siendo sobreexplotado, se tiene la posibilidad de seguir extrayendo. Desde el año pasado aproximadamente se iniciaron los trabajos para poder incluso poder llevar más volumen hacia el aeropuerto del AIFA. Se tomó la determinación por diferentes acuerdos que se tuvieron entre el Estado de México y la Ciudad de México ahora, a través del Fideicomiso 1928, es un fideicomiso donde se aportan recursos por los pagos de derechos que se hacen por parte de la ciudad y del Estado de México. Se aportaron recursos para poder hacer este tipo de perforaciones de pozos. Hasta donde tengo entendido son 2 o 3 pozos que ya se tienen avanzados, que van a permitir en todo caso que haya un volumen determinado para repartir entre algunas alcaldías de la ciudad y entre municipios del Estado de México. Pero viene lo interesante, Abel. El problema serio es que hasta hoy no nos han informado sobre la calidad del agua que se tiene ahí. El acuífero de Mezquital, o sea, la zona del Mezquital que pertenece al acuífero Cuautitlán-Pachuca, normalmente se tenía identificado ya como un proyecto desde hace muchos años para poder incrementar el abasto hacia el Valle de México, pero sí existía la necesidad o la determinación por parte de los estudios técnicos de que la potabilización tendría que ser un poco más severa, digamos, con otro proceso diferente al que normalmente se hace, porque es una zona donde se estuvieron acumulando durante muchos años, décadas, toda la parte de drenajes que salen de las zonas industriales. Claro. Aquí lo interesante es, sí, definitivamente se está trabajando, efectivamente con ese volumen no hay mucho para solucionar, pero es una aportación. Menciona también el gobierno federal que va a trabajar sobre la rehabilitación de ciertos pozos que abonan a lo que es el programa de acción inmediata en esa zona, que es un programa donde se construyeron hace muchos años diferentes ramales de pozos para abastecer al Valle de México. Suena interesante, en todo caso, que se esté mencionando ahora como una solución algo que se había iniciado desde antes. O sea, realmente no es una respuesta a la crisis que se viene por el tema de la escasez en el sistema Cutzamala. Y por otro lado, tampoco se hace mención de los problemas que pueden surgir por el abatimiento mayor que se puede dar en el acuífero. Recordemos que el acuífero es como una gran cubeta, Abel, donde mientras más popotes le metas, pues más rápido te lo acabas. El recargar el acuífero es una acción muy tardada, se requiere recuperar todas las zonas de escurrimiento, las zonas de infiltración que hoy por hoy están invadidas en el Valle de México. Tenemos que aprovechar más el agua de lluvia, tenemos que participar autoridades y ciudadanos. No se ven campañas de cultura del agua, no se ven acciones que vayan destinadas a motivar la disminución de la demanda que sería fundamental. O sea, mientras nosotros como usuarios sigamos demandando más cantidad de agua, difícilmente va a haber volúmenes que alcancen para poder dar satisfactoriamente el servicio a la población. Claro, muy importante esto lo que compartes, Antonio, porque finalmente entonces se confirma que hay algunas fuentes de agua importantes que podrían paliar esta crisis del agua a mediano plazo, con los estudios, sobre todo con estos procesos de potabilización de agua que pudieran ser más difíciles, más complicados, más costosos. Eso pues nos da un respiro, pero
lo que mencionas viene a mencionarse también con la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Esta zona no está sobreexplotada, comenzaríamos a sobreexplotarla porque se habla de que prácticamente todo el Valle de México ya tiene muchísimos popotes, como decías, y que está sobreexplotado. ¿Esta, diríamos, sería una zona virgen o sería sumarle a la sobreexplotación? Es el mismo acuífero, es el mismo acuífero que hace años se hizo una subdivisión para manejarlo administrativamente, pero estamos hablando de la misma cubeta, no es ningún acuífero nuevo, no creas que ahí sí hay muchísima agua y en otras zonas no, estamos hablando del mismo depósito a final de cuentas. El tema que preocupa y que nos preocupa a muchos es el tema de la calidad, lo mismo que en Cutzamala, o sea, estamos muy metidos en la cantidad, en los bajos niveles, queda poca agua, pero a medida que queda menos agua, la calidad es peor. Tenemos que estar pendientes de que se sigan cumpliendo con la normatividad adecuada, que hasta hoy sí se ha mantenido, pero va a llegar un momento en que es difícil poderla cumplir por los bajos volúmenes. Y en esta zona específica de donde se están perforando los pozos, es conveniente que la autoridad informe la calidad del agua que están extrayendo y los procesos que están llevando, no solo de desinfección, que es lo que normalmente se pone a pie de pozo, trabajar con el hipoclorito para matar la mayor cantidad de bacterias, gérmenes, etcétera, sino qué proceso realmente tendría que hacer falta. Esa información es fundamental. Por otro lado, seamos claros, o sea, para poder suplir lo que el sistema Cutzamala deja de dar, tendríamos que perforar, no sé, estamos hablando de 400, 500 pozos en esa zona, con un abatimiento enorme. Y además hay que recalcar, ahí estaba la laguna de Zumpango, hoy la laguna de Zumpango está seca, claro. Toda esa zona batalla por agua y habría que controlar también la parte de desarrollo urbano. O sea, el desarrollo urbano desmedido, fuera de control, sin un ordenamiento, está generando los problemas que hoy estamos viviendo, Abel. Claro. Antonio, mencionabas esta parte importante donde los ciudadanos también jugamos un papel trascendental, ahorrar el agua, un uso adecuado, incluso pues cambiar, si es posible, todos las redes, los instrumentos, las herramientas que regulan el agua en nuestras viviendas. Pero si todo se va por las fugas, o por lo menos el 40%, ¿dónde queda la tarea de los ciudadanos? Justamente una parte importante de las fugas, de ese 40%, se da a nivel domicilio. Es ahí donde normalmente no nos damos cuenta, no revisamos el goteo que tienes en la llave, la parte del flotador de los tinacos, que no los vemos normalmente y el agua se está tirando, en los depósitos de las tazas de baño, en fin, ese tipo de detalles contribuyen en mucho a la cantidad de ese 40% que se menciona como fugas, pérdidas que se tienen en el volumen de agua. El resto es responsabilidad de la autoridad. ¿Qué tiene que hacer? Buscar nuevos sistemas, nuevos elementos, nuevas tecnologías que sean más fáciles de llevar a cabo sin necesidad de que tengas que romper media calle. Ya hay tecnologías que te lo permiten, son más rápidas y sobre todo tener voluntad. Sí. Hasta hoy hemos estado pues no, ¿qué te voy a decir? Pidiendo que se lleve a cabo la declaratoria de emergencia. Estamos en ciertos municipios con problemas serios para la distribución de agua. Claro. Son zonas que dependen fundamentalmente del sistema Cutzamala y lo mismo va a ocurrir en la Ciudad de México. Estos tiempos políticos evitan en mucho que de repente se actúe con una capacidad técnica, analítica, o sea, va ganando más la parte política, sí. Y esto no ayuda en mucho para que los propios gobiernos municipales y estatales puedan contribuir de manera adecuada con soluciones reales, prácticas, rápidas, para poder contribuir a un mejor servicio y a dar una mejor solución a esta crisis que estamos viviendo. Platicamos esta noche con Antonio Gutiérrez Marcos, él es cofundador de Ciudad Posible y bueno, ahí están las tareas, tarea del gobierno y por supuesto importante lo que aclaraste, también la tarea de los consumidores. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Abel, buenas noches a ti y a tu público. Buenas noches.